Bueno, buenas tardes a todos. Es un verdadero placer tenerlos acá. Gracias por su tiempo. A pesar de la lluvia, el auditorio está nutrido. Gracias, muchas gracias. Para mí es un honor recibir el día de hoy a un muy distinguido, muy conocido y muy famoso poeta chino, Ouyang. Quiero decirles, además de la felicidad de tenerlo, tenemos junto con nosotros a un pupilo de esta institución, uno de estos que hacen que el Colegio de México se enorgullezca con la actividad que realiza. Estoy hablando de Pablo Rodríguez, colega de varios de ustedes, de los alumnos del Colegio de México, que hace unas generaciones estudió acá, y que tiene un tan buen nivel de chino que traduce poesía china. Traducir prosa está en chino, pero poesía ya está en chino a la n potencia. Gracias, Pablo. Él es el traductor del Ouyang, el folleto rojo que recibieron, que está, por cierto, precioso. Justamente contiene poemas de nuestro querido escritor y traducidos por Pablo. Pero ahora sí quiero decir algo que es sumamente importante. Esta actividad y muchas como estas actividades que hemos tenido en el Colegio de México, se las debemos al Instituto Confucio en la UNAM. Nuestro poeta, desgraciadamente, no vino a vernos a nosotros. Me hubiera gustado que así fuera. Él vino a asistir al Festival de Poesía de la Ciudad de México en el marco de la Feria del Libro del Zócalo. Y afortunadamente, por las buenas relaciones que tenemos, el Colmex y el Instituto Confucio, pero sobre todo el doctor Li Chang y yo, tenemos aquí a nuestro querido poeta. Y de veras, Li Chang, de todo corazón, gracias. Ellos acaban, de hecho, de aterrizar de Monterrey, donde estuvieron, aterrizaron y se vinieron directamente al Colegio de México a nuestra actividad, por lo cual agradezco muchísimo su esfuerzo. Ahora le voy a dar la palabra unos minutos a nuestro querido doctor Li Chang para que presente un poco más al poeta y sobre todo el marco del evento en el que viene. Y luego, más o menos, la agenda del evento del día de hoy es la siguiente. El poeta Ouyang nos va a regalar una conferencia sobre la literatura y la poesía china, una comparación sobre lo clásico y lo antiguo. Posteriormente procederemos a la lectura de poesías en chino y en español por nuestro querido Pablo Rodríguez. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Li Chang, soy el director del Instituto Confucio en la UNAM. El Instituto Confucio es una institución tripartita. Está compuesto por tres partes que nos apoyan, que es la UNAM, concretamente la ENAD, Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Luego también mi universidad en China, que es la Universidad de Lengua y Cultura de Pekín. También la oficina Hanban, que es una oficina del Ministerio de Educación para promover la enseñanza de lengua y cultura de China en otros países. Cada año celebramos, aparte de dar clases de chino, celebramos muchas actividades culturales, aparte de eventos, ¿no?, como Año Nuevo Chino, Día del Instituto Confucio, el Puente Chino, etcétera. También nosotros, concretamente, el Instituto Confucio en la UNAM, invitamos cada año a algunos escritores, poetas chinos a venir aquí a dar conferencias literarias, hacer diálogo literario o publicar perdón. ¿Está bien? Okay, se oye más o menos. O presentar sus obras publicadas en español. En este caso contamos con la presencia del poeta Ouyang Jianghe, que es muy famoso en China. Empezó a escribir en los años 80, ya era muy famoso. Yo durante muchos años he leído sus obras, he leído su nombre en revistas literarias, medios de comunicación, pero hoy tenemos el honor de tener carne y hueso, ¿no?, entre nosotros. Es un gran poeta. Hago un poco de publicidad de nuestros eventos.
en la Plaza Zócalo, que está junto con la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México. Estos días, a partir de mañana, entre 17 y 18, cada día, hay una serie, ¿no?, de actividades en torno a la poesía. Y concretamente, casi siempre por la tarde, hay una sesión en que el poeta Ouyang Jianghe va a leer sus obras o hacer comentarios literarios, etc. Bienvenidos a los eventos y bueno, no quiero ocupar más tiempo, entonces me apresuro a ceder la palabra al poeta y al traductor. Claro que sí. Ahora, por favor, antes, medio segundo, nos pusieron unos libros sin ninguna preámbulo. Déjeme yo hacer la propaganda, digo, porque finalmente esta es una publicación, no la he visto, un mínimo destello en el mar del atardecer. Poetas chinos en América Latina. Seguramente es un volumen que contiene a muchos diversos poetas chinos y sus respectivas traducciones al español. No estoy segura que lo vamos a tener pronto en México, pero espero que el Instituto Confucio nos ayude, sobre todo para, digamos, pues cumplir con los intereses de algunos de los lectores. Yo creo que esto eventualmente sospecho que es la primera antología de poesía contemporánea china en español. ¿Me equivoco? Efectivamente, incluye 15 poetas y todos creo que han venido alguna vez a Latinoamérica y tienen sus obras traducidas al español. Gracias, gracias. 那么现在欧阳老师，请您发言。非常高兴，在第一次来到这个墨西哥城26年之后，这个又一次来到墨西哥城，尤其是这一次，我们来到了墨西哥的最高的这个国家社会科学院，就来到了墨西哥的大牢里面。Es para mí un honor venir a México por segunda vez, después de 26 años. Mi primera visita a este gran país, a esta gran capital, fue en 93. Venir hoy, en aquel entonces, bueno, vine en otras circunstancias. Venir hoy y poder dar mi primera conferencia o participación en la serie de actividades que me esperan en la institución, en el cerebro por excelencia de este gran país que es el Colegio de México, me siento muy gratificado. 特别让我惊讶的是，我来到了我所崇敬的建筑大师，这个冈萨雷斯的这个建筑里，我事先没有做功课，我不知道。突然进来了以后，我有一种恍若隔世的感觉。刚才莉亚娜告诉我说，这个伟大的建筑师98岁的时候去世了。那么墨西哥有2个真正世界级大师，还有一个是我一路上都在讲的巴拉干。我这次要去看他的这个房子作品。那么我们都知道，我刚才一进这个房子，我还不知道这是冈萨雷斯作品的时候，那棵树就把我给镇住了。就在一走上楼梯，看到那个树，一个树栽在房子里面。诗歌正好跟它是反过来的，诗歌是把一座空房子建造在一粒种子里、一杯水里，或者一棵树里面。Nosotros los poetas sí escribimos con las manos, pero nos inspiramos por muchas maneras. Quiero contarles mi primera impresión de entrar al Colegio de México y saber algunos hechos. Yo dije, esto se parece a algo que conozco, que he visto en los libros. Liliana, es decir, yo, me dijo que esto fue una obra magna del gran arquitecto mexicano Teodoro González, quien hace poco tiempo falleció. Él dijo, yo conozco a Teodoro, conozco su obra, la he visto y me impresiona. Y también conozco a Barragán, otro grande de la arquitectura mexicana que murió hace más de 10 años, según tiene entendido. Quiero decirles que para un poeta entrar a una institución donde arriba ves un techo, aunque sea de plástico, de vidrio, de lo que sea, y en medio de este lugar ves un árbol como está enfrente de la puerta, recuerden, un árbol que si lo ven de lejos está gigante. Es un árbol hermoso. Yo lo comparo con la poesía.
Generalmente el árbol está afuera, la casa está adentro. Aquí se invirtieron las cosas en el Colegio de México. La casa es tan grande, tan imponente y tan bondadosa que puede tener vida adentro, árboles adentro. La poesía es lo mismo. Partimos finalmente de una idea de un vacío donde generamos y llenamos de contenido. 我第一次来这个墨西哥城，并不是为了这个旅游，也没有参加任何活动，我就是来碰见两个人，一个是奥克塔维亚·帕斯，并不是碰见他本人，而是他写过的太阳石，所以我误认为我去的金字塔，那个太阳金字塔、月亮金字塔，还有那个 Dead Avenue， 就是那个死亡大道。然后那里面当然发生一些事情，比如说托洛茨基跟那个西蒙娜·韦，就是那个法国的女哲学家，他们在那个上面第一次见面，讨论这个哲学问题。那么 Mi primera visita a México Okay. no era para participar a ninguna actividad. De hecho, vine a ver a Octavio Paz. Dirán ustedes, ver a Octavio Paz es entrevistarse con él. Ni siquiera tenía yo la pretensión de hacerlo. Para mí, ver a Octavio Paz era estar en contacto con la tierra que lo vio nacer y escribir. Para mí era ver el calendario del Sol, el calendario que está en el Museo de México. Para mí era ir a las pirámides de la Luna y la pirámide del Sol y caminar por el Camino de los Muertos, la Avenida de los Muertos, donde alguna vez caminó Trotsky. Era encontrar mi manera de estar con el gran Octavio Paz en México. 第二个人是弗里达·开罗，我去他那个房子。当时还不像现在这样，我听说现在已经很旅游化了。当时一个人都没有，而且没开门。我去给那个守门的人，那个当时我夫人她这个英语很好，说了半天，这个终于答应说你第二天来吧。我们第二天去，我跑了2趟，就我们2个人在里面看，让我们看了3个小时。 La otra persona con la que quise encontrarme era con Frida Kahlo. Frida Kahlo, digo, para su sorpresa más que para la mía, en aquel entonces la casa de Frida, la Casa Azul, no era, bueno, era famosa, pero no había ni siquiera de lejos los turistas que hoy la ven. Hoy es un boom turístico en México. En aquel entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo no hablo inglés, pero mi esposa afortunadamente sí. Llegamos a la casa y mi esposa, y tocamos después de media hora, nos abrieron y nos dijeron, ¿qué quieren ustedes? Y después de explicarle con mucha amabilidad, nos dijeron, vénganse mañana, y nos dieron 3 horas de tiempo para poder, a nuestro gusto, solititos, visitar la casa de Frida Kahlo. 今天现在在这个我们这个伟大的冈萨雷斯的作品里面，在我们墨西哥的这个大牢里面，我们在上面坐着4个人，这边是罗暴路。 我的这个伟大的翻译者，他的翻译比我的诗还好。我这边利亚了，我们第一次见面就像亲人一样。这边的这个李晨老师也是，我们在那个飞机场一见面就感觉是自己人。我们听着沿途听着这个法度，是这个一个马瑞扎，一个葡萄牙的歌手，我感觉我已经成仙了。 Miren, tal vez me encuentran un poco más eufórico que los chinos que conocen en su trayectoria de vida, pero eso se debe primero por estar muy complacido de estar en una institución de la envergadura del Colegio de México, cuyo edificio fue hecho por el gran Teodoro González, estar al lado de mi querido, muy apreciado traductor, al lado de Liliana y Ali Chang, que me recibió personalmente en el aeropuerto, y en el camino al Colmex estábamos escuchando fado portugués. Así que imagínense todo lo que de algún modo incitó la euforia del día de hoy. 人有时候要走出， Escuchamos fado porque curiosamente, bueno, casualmente en mi coche tengo algunos discos de Marisa, de Portugal, de fado, ¿no? Y además él escribió un poema sobre fado, entonces es pura coincidencia.
我再讲几句，我们要这个读诗还是就是人有时候尤其诗人啊，其实我们什么叫诗歌文学？诗歌文学是一个单独的人类地球上的一个单独的高高悬挂的一个星球，一个单独的共和国，文学共和国。那么 ¿Qué es la poesía? Yo considero la poesía una estrella aparte en todas las galaxias, un sistema aparte de todos los sistemas existentes, una república independiente apartada de todo. 所以人有时候要走到某一个自己都不在的地方，丢失一下自己，然后等他再回来的时候，已经是另一个人了。所以我有一句诗，就是说我还不是欧阳江河，我正在变成欧阳江河。那么今天我在这里又变成了一个被神重新诞生过一次的一个欧阳江河。La poesía para el 我是一个 poeta. 小孩，我在这儿现在。Perdón, sí. La poesía para un poeta es una tierra de nadie, una tierra que le permite al poeta perderse y luego regresar. El poeta que se pierde y luego regresa otra vez a su realidad, regresa otro, muy distinto a aquel que entró. Pero para mí, todos los espacios nuevos que descubro son espacios que me permiten perderme. Venir a México, estar aquí con ustedes, es perderme para mañana regresar y ser un Ouyang Jianghe con la influencia de este México. Un poeta es aquel que siempre es el niño que se permite así perderse para resucitar en otra dimensión. Bueno, me robo yo el micrófono unos minutos con el permiso de todos. La verdad es que sí es un placer enorme tener a uno de los poetas más distinguidos de la actualidad vivos en carne y hueso, como dice nuestro querido maestro profesor Lichón. Y la verdad es que traducirlo ha sido una gran aventura. Ha sido una gran aventura. Yo creo que todos los que tienen el folletito rojo en sus manos se habrán dado cuenta, más o menos. Porque es un poeta que, para ponerlos un poco en contexto, digamos que hablando de la poesía contemporánea china, hay un par de momentos que es importante tener en cuenta. Por un lado tenemos, a partir de, digamos, el movimiento del 5 de mayo, por ahí del 1919, que comienza una suerte de experimentación con Baihua, con el chino vernáculo, es decir, la poesía pasa de escribirse en chino clásico para comenzar a escribirse en chino vernáculo. Y esta experimentación de grandísimos poetas termina, digamos que en el 49, cuando triunfa la revolución, y entonces el arte se pone al servicio de la política. Entonces la poesía pasa a ser una cosa completamente distinta, muchísimo más enfocada como hacia el realismo socialista, y donde la experimentación ya va por cauces completamente distintos. Se experimentan otros 30 años y por ahí del 89, en específico como del 92, que comienzan las grandes reformas económicas en China, comienzan a surgir grandes poetas, pues de la talla de Bei Dao, de Gu Cheng, de Duo, ¿cierto?, que muestran al mundo un tipo de poesía distinta, un tipo de poesía que ya no estaba anclada en esos viejos parangones, en esos viejos paradigmas, y pues es como un resucitar nuevo, se traducen muchísimo, da a la gente muchísimo de qué hablar también en los círculos literarios y poéticos. Y finalmente entonces llegamos a eso se le llamó la poesía nebulosa, Menglongshi, digamos, ¿sí? Ahora, nuestro queridísimo Ouyang ya es parte de una generación, digamos, como de lo que llamaríamos la nueva poesía, una poesía muchísimo más madura, que ya no está hablando tampoco de estos límites sutiles entre lo políticamente correcto y lo no, sino que con una habilidad muchísimo más, digamos, visto desde la estética y desde el lenguaje, logró crear una poesía pues única, como se podrán ver, una poesía mucho más reflexiva, mucho más meditada,
y pues mucho más lingüística en ese sentido, es decir, poner a la lengua al servicio de la poesía. Entonces, pues hoy vamos a leer varios poemas, pero la verdad es que a mí me gustaría preguntarle algo a nuestro querido poeta antes de esto. Si me lo permiten, primero lo voy a decir en español. Entonces me gustaría preguntarles, en este momento, digamos, ¿cómo se entiende el chino, ¿no? ¿Qué es escribir bien en chino en términos de habría que seguir la tradición? ¿Cuál sería la tradición? ¿Habría que desligarse de ella y volverse un poeta internacional? ¿Habría que, no sé, digamos, abrevar del inglés y de otras lenguas para escribir poesía en chino? ¿O cómo ve usted, pues, este proceso? 那么我要问你的就是，有一次你在一个中外的论坛，就是说的诗人论坛，你就说了那个好中文到底是什么，对吧？写好中文到底是什么，对吧？然后这个问题就让我疑问一下，这样的，你应该可以说是要不要随着传统？是哪一种的传统？是中国的传统还是国际的传统？一个诗人，他如果是一个当地随着自己国家的传统就当一个好诗人，还是他也需要是一个国际的诗人？现在的中文就是那个当代的中国诗歌的这些派是不是也受到了英文和其他语言、其他诗人的那个影响？在这一些方面，你有什么看法？我们很想听您的。这是一个很复杂的问题，可以做一篇大文章了。我简单的说一下，我当时提出好的中文是在这个对应于鲁迅的有一篇散文诗，就在《野草》里面叫做《好的故事》。那个好的故事是讲给宇宙听的。那么好的中文一定是说给全世界听的，说给人类听的。那么中国呢，还有好的中文，不是说是漂亮的句子组合在一起就是好的中文，不是的。好的中文它有几种理解，一个它要对应于传统，它要是中国传统诗的精华的一个汇集点。另外一方面，它又要诗歌的写作的好的中文，它要对应于它所这个存在的那个时代的一些人类的基本处境，还有语言自身的历史，语言的成熟，语言的变化，而且这种成熟和变化是语言的个人成熟加上历史成熟的一个汇合。所以你要翻译一下吗？我以为大家都懂中文。sorry。Bueno, 大家都能听懂，没关系，对。Sí, a ver, esto lo dije, alguna vez en un congreso yo dije que efectivamente, ¿qué es escribir buen chino? Es decir, ¿qué significa escribir buen chino? Y me basé en un cuento de Lu Xun, de un gran escritor, que se llama contar buenas historias, vamos a decir, ¿no? Buenas historias. Entonces, en este escrito él hablaba de cómo la poesía tiene que ser universal. Esto era algo para darle a todo el mundo. Claro, está hablando del chino en particular, pero también está hablando de una suerte de composición literaria que tiene muchísimo que ver con la propia experiencia. Entonces, cuando estábamos hablando de poesía o de cómo escribir buena poesía, esto significa varias cosas. Por un lado, tiene que haber una madurez lingüística que nos permita, vamos a decir, lograr encarnar el poema o hacernos efímeramente poetas con ese poema, poniéndonos en ese espacio del que hablaba, como eso de volvernos un niño, de recrear el espacio. Y por otro lado, que también es muy importante, es saber jugar, ¿no? Saber jugar con las palabras, saber jugar con estos movimientos lingüísticos para así permitir que la historia personal sea la que trascienda dentro del poema hacia el lector. Y pues por eso es que la buena poesía tiene que ser universal. No hay poesía que sea local, pero sí tiene que estar arraigada a una tradición particular. 好的中文，我还有时间讲吗？也可以啊。好的中文，当然是这个名字就叫中文，不是汉语。汉语，中国古代诗歌是用汉语写的，那么这是农耕文明的一个产物。
它更多的是一种书面语，一种精英的语言。那么中文，而且汉语的成熟是在它自身的内部，在中国人自身祖先几千年下来内部形成的一个语言的历史和变化轨迹。那么它没有受到太多其他语言的影响，就可能受了一点印度梵语啊，就是这个佛教的影响。这个影响也没有变成诗歌的主流。当然像这个王维啊、苏东坡啊、这个黄山谷，他们吸取了一些佛教的东西，把它转变为诗歌了。这是但是他们那个是叫汉语创作。但我说的中文本身就是在一个和英文、德文、西班牙文、法文、意大利文相互翻译、相互这个转换，还有日文等等，在这个过程中形成的一种语言方式。所以我们现在写诗不是用的汉语，我们用的是中文在写作。这本身就是一个全球各种语言的综合和相互影响、相互转化的一个产物。Continuando con esta misma línea de pensamiento, es muy importante mencionar que hay dos formas de decir chino en chino, ¿no? Una es Zhongwen, que sería el idioma del Zhongguo, del país de en medio, digamos. Otra es Hanyu, ¿no? Que es el idioma de los Han, que es la raza. Hanyu, es decir, el idioma de los Han, es la poesía antigua. Es una poesía que durante milenios se fue desarrollando, tomando sus propios cauces, que prácticamente no tuvo ninguna influencia de ninguna otra lengua, salvo quizás un poco del sánscrito, a través del budismo, en especial en poetas como Wang Wei, como Su Dongpo, pues poetas famosísimos en la historia china, pero digamos que es una forma alejada de el habla. La poesía china clásica no tiene que ver tanto con la forma como se habla, sino es algo totalmente ajeno a ella, una secuencia de imágenes completamente distinta. Mientras que Zhongwen, es decir, chino, vamos a decir como contemporáneo, el chino en el que yo escribo, es un idioma que está nutrido de todas las otras lenguas que incluyen desde el italiano, el español, el inglés, hasta el japonés, hasta pues las que se les pueda ocurrir, ¿no? Entonces, por eso es que la internacionalización o esta cuestión que hablamos del arraigo de un poeta o la posibilidad de un poeta de ir más allá de sus fronteras tiene que ver con lo que yo escribo. Es decir, yo escribo Zhongwen, no Hanyu. 所以那个好的中文，这个好字并不是说是漂亮的、美丽的美文。好的中文有各种各样的辨认的、判断的这个途径。我简单的说一点，因为今天可能不是谈这个问题的一个场合，因为那个需要很长的时间。我有各种各样的方向谈论这个我心目中认为的好中文。但我举一个一个简单的一个说法。昨天我在这个在我们那个蒙特雷大学也谈到这一个，就是我认为次一点的中文、次要一点的诗人写诗是用的公共语言来写个人的情感、个人的私人的东西，而好一点的中文、伟大一些的诗人应该是用私人化的语言、个人的私人自传的材料、经验和语言，但是写出来的东西是一个公共性、一个普遍性。这是反的。说得非常好。Qué bonito. Entonces, ¿qué es el buen chino? ¿Qué significa escribir en buen chino? No significa escribir chino bonito, no significa escribir florido ni aparentemente estético, es decir, significa realmente lograr entrar en las profundidades de la lengua, saber jugar con las palabras, pero sobre todo el poder, mediante la experiencia individual, crear un poema universal, es decir, mediante la propia emocionalidad, el entendimiento propio de una situación de la vida misma, el lograr transmitirla en un lenguaje que sea entendible, comprensible para todo el mundo y que así la experiencia individual del poeta pueda ser compartida. ¿Me permites agregar?
Una de las cosas que lo que pasa es que nuestro Pablo, yo no tengo la capacidad de retención que tiene Pablo. Y lo último que dijo nuestro poeta sí lo quiero resaltar. Un poeta corriente usa en chino común para escribir cosas para sí mismo. Un gran poeta usa su propio chino para escribir poesía para el público. 我还有时间说一两句。好，那个，然后我举一个例子，我现在就举一个，因为我们在墨西哥，我举一个墨西哥诗人就是帕斯的一个小短诗，就来说明我认为的这种公共性和个人性之间的这个转换，这个里面有很大的转换。他有一首诗，我记不得原文，大概的意思就是说。我走过世界上很多城市，一个弯弯曲曲的道路，一条又一条道路，左边转一个弯，右边转一个弯，然后呢，老觉得后面有一个影子在跟着我。我走的时候，慢慢走，他也慢慢走；我跑，他也跑；我左转弯，他也左转弯。那个影子，然后他就回头一看，没人，空无一人。然后他又走啊，走到另一座城市，世界上另一座城市也这样走，然后那个影子还跟着他，他慢他就快。他慢他就那个影子就慢，他快他就慢，他快他也快，他跑他也跑，我左转他也左转，右转走来走去像迷宫一样的，就甩不掉他。然后但是我一回头呢，空无一人，因为是个影子啊。然后走啊走啊，我走遍了全世界，走遍了所有的城市，走着走着，这个影子走到我前面去了，我跟着这个影子走，他快我就快，他慢我就慢，他左转弯我就左转，他右转弯，然后我看到那个影子回头，影子回头看见了我，然后那个影子说了一句空无一人。帕斯非常伟大一首诗，我就说这里面的转换看没有，影子和个人和肉身真实的自我的转换。帕斯是谁？是那个影子呢，还是这个肉身？有点像庄子。这个对。这个非常厉害，帕斯有一首写在纽约那个过一个路，那个差点被那个车撞死。他说他就为什么呢？他过那个路的时候看见了一个蝴蝶，这个蝴蝶是庄子梦里面飞来的，然后他差一点被那个车，那个蝴蝶是假的，但这个车是真的，真的，他这个人也是真的，就这个书掉下去也是真的。这个就是一个太了不起的一个奇迹啊，神迹。我把它反过来，诗歌就是奇迹。然后呢，这个里面的转换看到没有，就是出现的这个影子，就是一个私人的东西转化为公共的东西，普遍性。但是这个影子是帕斯一个人的，它不是公共性的。我们讲的公共的影子都是人站在这儿有光，把这个影子投在身后，这个叫公共性，都这样理解啊。然后一讲影子就是虚幻的，什么就各种各样的隐喻就出来了，就出来了。好，好，对 ，sorry， 还没有说完。不，还没有说完。没。OK. Bueno, a ver. Si se me va algo, sí está bien, todo bien. Entonces, quiero hablarles un poco de esto que a lo que me refería con el poeta y el poema, ¿no? Es decir, el poeta como individuo y el poema como esta creación que es para todos, como esta creación universal. Y para esto en realidad me tengo que referir a un poema de Octavio Paz, cuyo nombre no me acuerdo en este momento, pero que va más o menos así. Dice: he recorrido muchísimas ciudades en el mundo y entonces siempre que iba por todas estas ciudades sentía que había una sombra siguiéndome. Entonces había una sombra siguiéndome, entonces si yo iba rápido, pues la sombra iba rápido. Si yo iba lento, la sombra iba lento. Si me iba a la izquierda, la sombra a la izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Y de pronto entonces volteaba a mirar porque quería ver cómo era esta sombra que me estaba siguiendo y volteaba a mirar, no había nada. Y entonces me iba a otra ciudad y volvía a pasar lo mismo y sentía una sombra siguiéndome, entonces yo iba rápido, la sombra iba rápido, yo iba lento, la sombra iba lento, volteaba a mirar, nada. Hasta que una vez, en un momento, de pronto me voy dando cuenta y no era yo, no era que la sombra me estuviera siguiendo a mí, era que yo estaba siguiendo a la sombra. Y entonces cuando yo estaba siguiendo a la sombra,
en un momento, cuando la sombra iba rápido, yo iba rápido, cuando la sombra iba lento, yo iba lento, cuando la sombra iba a la izquierda, yo iba a la izquierda, y la sombra a la derecha, yo iba a la derecha. Hasta que de pronto la sombra volteó a mirar y vio, y también estaba vacío. Una vez también recuerdo, el mismo Paz llegó y estaba, creo que en Nueva York o en alguna otra ciudad, y entonces vio una mariposa, la gran mariposa de Zhuangzi, del poeta chino, que de pronto no sabía él si cuando despertó de un sueño si era una mariposa, si él había soñado que era una mariposa o si en realidad él era una mariposa que soñaba que era Zhuangzi. Y entonces de pronto iba a atrapar la mariposa y salió un carro y pum, lo atropelló. El carro era real. Atropelló. Y casi lo atropelló, claro, perdón. Y casi lo atropelló, pero era tan real como cuando el libro se cayó, ¿no? Entonces, bueno, sí, ciertamente. Pero lo que quiero decir es que justamente esta es la gran metáfora de las que quiero hablar. La sombra es el poeta, ¿no? La sombra es ese lenguaje que se puede transformar en universal, y al mismo tiempo cuando la sombra voltea a mirar, esta persona de acá pues también es Octavio Paz, ¿no? Entonces con esto lo que quiero hablar es, lo que quiero resaltar es cómo la experiencia individual del poeta es creadora de un universo para que todos puedan entender mediante el arte de la poesía. 所以好的诗歌好的诗歌语言，当然我们这儿说的是中文，其实指的就是在公共性的，因为所有的词语都是公共性的，但是在这个公共性，诗人之所以有那种发明的精神，就是因为诗人在公共性里面，在使用公共性里面，他把它变成了个人的东西。就像帕斯这个例子，他把这个影子变得，他这样写了以后，他这样写之前，没有人这样来理解影子。我们理解的影子是一个公共性，但是帕斯这样写了，他把他自我真实的肉身和影子加以交换以后，这个影子就变成帕斯的个人的诗人的一个原创性的一个，我称之为原文。原文就是大家都使用了，我在使用它，但是好像是第一次被使用，是一个刚刚被发明出来的一个词，就像刚刚烤出来的面包一样，还冒着热气的这样一种词语，这样一种原创性，这是诗人要干的事儿，就是在公共性里面制造出、发明出一个原文，一个刚刚诞生的意象、思想和词语。这就叫好的语言。Entonces, tal como Paz convirtió a esta sombra en poesía, lo importante es decir que la única herramienta que tiene un poeta para crear su obra, pues es el lenguaje público, digamos, el lenguaje común, ¿no? Y como es el lenguaje común, lo único que hace, ¿qué es lo que tiene que hacer para que esto se convierta en poesía? Es crear. Esto es lo que hace Paz, ¿no? Es decir, mediante este intercambio entre la sombra y el cuerpo, todos conocemos la palabra sombra, no nos es ajena, pero no la conocemos de la forma en la que Paz crea este diálogo con él mismo, que es al mismo tiempo la sombra, ¿no? Entonces, esta creación entre uno y otro es lo que esta invención, esta creación y este juego con las palabras y con las ideas es lo que realmente hace lo que yo llamo buena poesía. El poeta enfatizó Yuanwen. Es decir, la lengua es de todos. El chino es de todos los chinos, el español es de todos los hispanoparlantes. Y todos la usan de una determinada manera. El poeta la usa de tal manera que cuando el otro escucha, estamos hablando de buenos poetas, cuando el otro escucha su creación poética, parece o siente que es por primera vez en su vida que escucha estas palabras. Prototexto o arquitecto， 原文也是我的一个，我专门为他写过一篇文章，是我很重要的一个诗学理论，跟它配套的一个另外一个重要的那个理论叫反词，反过来的反，
词语的词，反这都是很深奥的那个诗学概念，我就暂时不讲了。但是我要讲一个诗歌好的语言和原文有一个特别重要的判断的一个方式，就是这样一种创造性和原文，它一定要对应于它有一个后面。它不是说只是修辞和写作的产物，它一定有一个后面的现实、后面的历史文化、后面的世界观，在对应这一个诗里面的这个原文的东西。卢卡奇，这是匈牙利一个大理论家，说过一句话，他说只有大诗人、大作家才有世界观，而写作只是这个世界观的一种投射。那么也就是说，你比如说像刚才我们回到刚才帕斯的那个影子，为什么那么厉害？是一个这么大的发明和原文，是因为它的后面影子和真实的人肉身的存在和影子的存在，影子在这儿你可以理解为思想，理解为不存在，人的存在的不存在，也可以理解为是写作、词语、文本。思想都可以，它也可以理解为一种上帝的存在。每个人有一个自己的，也可以理解为是一个罪犯，一个逃犯。那么这个两者之间的对应，谁是 first， 谁是 second？这个是一个这种转换是一个世界观，是一种对生命、对自我、对世界的认识，对存在和不存在的认识。所以这个里面有一个巨大的思想，但是他在诗歌写作中也很厉害，这就叫好的诗歌。La verdad es que sí. Entonces, bueno, pues yo de hecho hablé mucho de esto. Hay muchos de los temas de los que estamos hablando hoy que dan para tesis doctorales enteras, ¿no? En un ensayo que publiqué que se llama Fanzo, es decir, como volteando las palabras, hablé un poco de esto, de este tema del yuan, lo que él llama, ¿no? El arquetexto, o como le queramos llamar, es decir, que no es la lengua, pero sí es como eso, ¿no? Esa cosa primigenia que el poeta está creando con las palabras que conocemos, pero que está creando un universo nuevo. Y hay por ahí un grandísimo ensayista húngaro que dice algo así como: solamente porque hay poesía hay cosmogonía, es decir, hay una visión del mundo, ¿cierto? Y esto es exactamente así, pero este Yuan Wen, este arquetexto, esta cosa primigenia, también tiene que tener un trasfondo, porque si no tiene un trasfondo estamos hablando de solo vacío. Esto tiene que tener un trasfondo, y por eso es que también la sombra de paz es una metáfora tan maravillosa para hablar de esto, porque es como, ¿cuál es el trasfondo? Esta sombra se puede entender de muchas formas, se puede entender como algo que existe, como que no existe, como el pensamiento, como un crimen, ¿no? Es decir, como es una suerte de metáfora acerca de todo lo que hay detrás de este Yuan Wen, de este texto primigenio, ¿cierto? Claro, ¿no? Entonces, sí, claro. O Dios, o un criminal. Y bueno, pues finalmente, entonces, esta cosmogonía, existencia de lo que hay detrás del texto, pues es nuevamente lo que habla de lo que existe y de lo que no, y lo que yo creo que es la buena poesía. ¿Sí? ¿Está por ahí Angie o la buscamos? Angie, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yes. Muchas gracias. Ahora, para completar un poco esta experiencia del día de hoy, y agradecer de nuevo el esfuerzo de todos ustedes de estar aquí, hemos pensado en el torno de esta lectura de poesía china traducida al español, ofrecerles un baile de la querida Angie Fan. Ella es bailarina amateur, pero más profesional que muchos. Y ella viene de Monterrey junto con nuestro escritor. Trabaja en la Universidad de Nuevo León. Antes de que pongan la música, supongo que hay música, Angie.
Yes. Antes de eso, solamente permítanme agradecerle especialmente la presencia de dos profesores muy queridos de esta institución. Primero quiero agradecer la presencia de nuestro doctor Chen Yung, y compatriota de usted, el cual es profesor de literatura china en esta institución, y también la presencia de nuestra querida doctora Satomi Miura, la coordinadora de todos los eventos bonitos del CEA. Gracias, gracias por estar ahí. 他是你的同胞。对我们还有我们说，我们有在中文，你们都是四川人呐。我们有在中文里面说外语。对对。Además, nuestro poeta acaba de decir, ellos dos son paisanos, los dos son de Sichuan, de donde los pandas. Y dice, nosotros, y dice el profesor, nosotros dos hablamos un chino que no tiene nada que ver con el chino. Gracias. Por favor. 就在这里呀。他们都打住了吗？没关系，你是没关系。对对对对对，我们看你的舞蹈后面，我们看你的舞蹈有一个后面，看他的银子，舞蹈看他的银子，哎，对。不是这个啦，这是 Pablo 的 PowerPoint，是旁边那个 MP3。 Perdonen, por favor, no teníamos tiempo para coordinarnos, para ser un poco más fluidos. Disculpen las equivocaciones. Ahí vamos, solamente falta la música. Te cortaron la inspiración. Por favor, disculpen. Lo siento. OK， 咱们从开头吧。再回一点点就可以。从开头吧，从开头。哦。OK。别动了。
Ahora le damos la bienvenida a la lectura de poemas en chino y en español. Y mientras se preparan el traductor y el poeta, quiero dar las gracias a la visita de nuestros muy queridos representantes de la Embajada China, de la Oficina Cultural China y de la prensa china. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que vengan cada vez que lo invitemos. Gracias. Bueno, querido profesor, ¿me ayudará usted a pasar las páginas allá, por favor? Sí. Entonces, escogimos cuatro poemas, en realidad el poeta los escogió, que viene la versión en chino y luego en español. Entonces yo le voy a pedir que pues, primero él la lea en chino para deleitarnos con su voz y luego yo me tomaré el atrevimiento de hacerlo en español.凯尔，我简单的先解释一下，凯尔是一个音乐的术语，有专业耳朵的人，就是被称之为听钢琴的时候他开过耳的，他听的不仅仅是漂亮的旋律好不好听，他听的是这个弹钢琴的时候这个指法，那个手是怎么触键的，怎么离开这个键的。然后那个踏板是怎么使用的？下面3个踏板，有的用到一半，有的一下放掉，有的这个慢慢放，然后弱音还有那个声音到了空气中怎么变化，怎么形成形状，怎么塑造自己。Primero déjenme un poco aclarar el primer poema de los 4. Se llama Caer. Traducido al español muy bonitamente, valga bonitamente, sería aperitivo auditivo. Sin embargo, digamos, abrir los oídos. Sin embargo, de ninguna manera se refiere a algo abstracto. Eso es un término musical. Viene del piano. Caer dentro de las técnicas del piano es, número 1, el uso de los dedos sobre las teclas, el uso de los pies sobre los 3 palos, disculpen mi ignorancia, que están en el suelo del piano. Es decir, ¿saben a lo que me refiero? No sé cómo se dice en español. ¿Cómo? Pedales. Pedales que están ahí. Y sobre la resonancia que ambas producen en el aire a la hora de producir sonidos. 然后这里面这个钥匙这个词在英文里面就是 key， 就是琴键。Y cuando me refiero a la llave, en este poema concretamente, me refiero a la llave musical. Gracias. 凯尔，钥匙从天上掉到地上的声音，捡起来一听，里面有个上了锁的歌喉，甚至从未打开过自己的囚徒。也在转动这片钥匙，试图打开被锁死的上帝。甚至闪闪烁烁的萤火虫，也从耳朵监狱的内部点亮了一个天听透雕。有人在穷途处偷听这个天听，有人将手的日子往耳朵里塞，有人捂住转世的耳朵。天上的钢琴掉落下来，砸到童子功头上，落花纷纷。10万个琴师的头上，只有这一个灵童啊！每个天才的身边都坐着一个藏方先生。我看到物质之美的孤立，我听到彩彩卷耳在发愣，迷魂被销魂一弹，顿时断魂。你得弯曲直觉才有听觉，你得走出听觉才能听到黑暗，你得待在黑暗中才能开耳。因为众人身上的耳朵皆是聋子，一种晋级的
发自子宫的声音，如同被哑巴所唱出。Abriendo el oído. Escucha el sonido de las llaves al caer y la melodía oculta al recogerlas, el eco capaz de cerrar la puerta. Cuando le abro a mi propio prisionero, giro estas mismas llaves. También cuando intento abrirle a Dios, quien murió encerrado acá hace mucho tiempo. Y la rutilante luciérnaga desde la cárcel del oído, iluminando la escultura de una voz divina. Frente al callejón sin salida, algunos se roban esta voz divina, con los 5 días de la mano. Otros arropan sus oídos, los demás sofocan sus orejas de antiguas reencarnaciones. Cayó a la tierra el piano celestial, rompió en pedazos el cráneo de un maestro Shaolin. Sobre la cabeza de 100.000 virtuosos pianistas, solo cabe un Buda en niño reencarnado. Al lado de cada prodigio está sentado un imprescindible contador. Advertí el ostracismo de la belleza material, escuché las orejas hirsutas en trance, sentí el agobio cuando el éxtasis tentó a la confusión. Hay que torcer la intuición para poder escuchar, dejar de escuchar para oír la oscuridad, para abrir el oído, sumirse en la oscuridad. Pues las orejas humanas son sordas, el sonido de un silencio, el útero es su manantial. Como si un mudo nos cantara canciones, nos cantara sin parar.一半之半不，我是说听到这个外面的这个机器的声音，一半之半，半个世界都说是的时候，能对世界的另一半说不吗？阿拉伯的几个先知因石油的配额而烦恼，派遣幽灵和坦克与莎士比亚比修辞术。永恒之美敌我各半，直觉的一半弯曲下来，不分美丑，不分对错，直觉的阶级成分被错觉直立起来。太阳以为自己是为心碎升起的，而月色之美半是盈满，半是缺失。沙漠之美半是雨滴，半是洪水；群居之美一半夜地，一半凌空。时间之美反过来是无时间，人脸的半边脸是熟脸。看不见的世界之半，从深处看见自己的另一半，是失去的一半，也是存留的一半。商业之美半是暴发户，半是破落户；大国之美半是美国梦，半是中国照；政治之美半是全球化，半是小地方。1分钱掰作2分钱花，再分配的一半是不分配，国库的一半是小金库，黄金的一半是白条子，红色江山的一半写在白纸黑字的一半上，江山一半是打，一半是做。绿党一黑帮称兄道弟，白酒与红酒吹杯换盏，坏人的一半好不起来，好人的一半比坏人还坏。天才把半个脑袋给了白痴，2颗脑袋一个咧切。
瞎子的世界瞪着两眼，轻的一生不堪重负。生命之半，活到头也是折腰；浮生的一半是偷生。半死半生，不如九死一生。前世来世皆是现世，死后的一半在生前。顽固的一半仅有1秒，全部占有，近乎全无。因果自办，无果无因。对世界的另一半说是吧，但半个世界说 no。这里面有一个小小的这个我个人的纯私人的，就是江山一半是打一半是做。江山是我儿子的名字，我姓江，我的父亲，我的儿子就叫江山，所以我可以打他。Bueno, aquí hay una pequeña cosita, hay un punto en donde habla de Jiang Shan, que es el nombre de su hijo. Por supuesto, yo estuve creo que 3 días partiéndome la cabeza intentando saber qué era eso. Al final lo solucioné por lo que había después, que es exactamente, ya les digo, esta parte. De la nación, porque Jiang Shan finalmente es ríos y montañas, entonces también muchas veces se habla de un territorio, ¿no? Entonces es en el tercero, creo, a ver, de la nación la mitad lucha, la mitad gobierna. Pero eso es al mismo tiempo hay como un pun, ¿no? Digamos dentro de el chino, que eso sí es completamente intraducible, como algunas otras cosas, para serles franco. Pero la verdad, qué bonito lee este hombre, es un privilegio, y la verdad es que este poema en particular es de mis favoritos, es muy bonito. Si me permiten. Si la mitad del mundo dice sí, entonces la otra mitad dice no. Si a los profetas árabes los sacó de quicio la cuota del petróleo, tener que despachar fantasmas, huraños, tanques venenosos y competir con Shakespeare en retórica, de la belleza eterna nos toca la mitad y la otra el enemigo. La mitad de la intuición baja serpenteando, no separa bello y feo ni correcto y erróneo. Los ingredientes de la intuición son el invento y la ilusión. El sol salía para romper los corazones, pero la gracia de la luna era estar mitad llena, mitad nueva. De la belleza del desierto, la mitad son gotas de lluvia, la otra inundaciones. De los dones de una falda, una mitad acaricia el piso, la otra flota al son del viento. La belleza del tiempo, en cambio, está en el no tiempo, la otra mejilla del rostro tiene cara de rata. La mitad del mundo que no se puede ver, desde la profundidad ve su otra mitad, es la mitad perdida y la mitad guardada. De la belleza del comercio, la mitad son nuevos ricos, la otra caídos en desgracia. De los grandes imperios, la mitad es sueño americano, la otra made in China. De la política, la mitad es globalización, la otra apenas un lugar. De las 2 partes restantes, al dividir un centavo, hay una mitad que no se puede repartir. De las arcas del Estado, una mitad es el erario, la mitad del oro son papeles en blanco. De los paisajes rojos, la mitad son letras negras en papel. De la nación, la mitad lucha, la mitad gobierna. Partidos verdes y mafias negras son hermanos de carne, el vino tinto en copa, el licor blanco en copita. La mitad de un hombre malo no suele aparecer, la mitad de un hombre bueno es peor que el hombre más malo que hay. El talento siempre le cede una mitad de la estupidez. Entre 2 cabezas, una siempre queda atrás. El mundo de los ciegos observa fijamente un par de ojos. Una vida liviana nos soporta una carga bestial. La mitad de la vida, aunque se viva hasta el límite, consiste en romperse el lomo. De una vida efímera, la mitad es estado vegetal. Y de estar mitad vivo, mitad muerto, más vale morir 100 veces y vivir una bien. Vidas pasadas, futuras reencarnaciones, todas existen en esta realidad. Después de la muerte, la mitad es prenatal. De la eternidad, la mitad es solo un instante. Tenerlo todo es casi no tener. De la causalidad, la mitad es casualidad. Digámosle que sí a la otra mitad del mundo para que nuestra mitad pueda decir que no.
接下来我要读一首，哎，是谁曲谁留啊？不是那个，谁曲谁留？好，谁曲没有吗？应该是没有啊？是吗？应该是没有。真的没有。哦，真的没有。对，江南音呢？老师，你坐这边吗？江南也有，有江南也有，谁曲谁留？这个有，这个是从开始吧？江南也有，谁曲谁留？试这个有。好。这个诗里面我有一个这是我很重要的一首诗，因为我这首诗里面我发明了一个概念，就是聋。聋是一种听力，不是生理上的聋，生理上的聋是真的听不到声音。这个诗歌意义上的聋是指听得到声音，但是在这个用聋把那个诗歌以外的声音给像开关一样的关掉，就变成一个听不见。在一个特别大的声音里，我听不见这个特别大的声音，但我听见小声音，听见植物里面太阳的声音，植物里面古人的声音，植物里面飞翔的声音，那个诗歌的声音，这叫聋。聋是一个生理上聋的反词。En este poema hay un concepto que yo me inventé que es long, es decir, long puede ser el dragón, pero no estoy hablando de ese animal mítico, porque ese es un animal que de hecho es sordo. En el carácter de sordo en chino hay un dragón, es un dragón y una oreja, ¿no? Sin embargo, aquí cuando estoy hablando de este long, de este sordo, normalmente estaríamos hablando de alguien que no puede escuchar pues los grandes sonidos, ¿cierto? Aquí este sordo, digamos que tiene como él habló de un ensayo que hizo, ¿no? Como de volteando las palabras. Entonces aquí estoy volteando la palabra para hablar de quien puede escuchar sonidos muy sutiles, es decir, el sonido del sol alimentando a las plantas. 黄昏，那小男孩躲在一株植物里，偷听昆虫的类章。他实际听到的是昆虫以外的世界，比如机器的类章。落日在男孩脚下滚动，有如卡车轮子。男孩的父亲是卡车司机，卡车卸空了，停在旷野上。父亲走到车外，被落日的一声不吭的美惊呆了。他挂掉响个不停的行动电话，对男孩说：“天边滚动的万事万物都有嘴唇，但他们只对物自身说话，只在这些话上建立耳朵和词。”男孩为否定物的耳朵而偷听了内心的耳朵，他实际上不再听，却意外听到了一种完全不同的听法。那男孩发明了自己身上的笼，他成了飞翔的幻想的笼子。会不会在凡人的落日后面，另有一个众声喧哗的神迹世界？会不会另有一个人在听，另有一个落日在沉落？哦，两呛的天空，大地因没人接听的电话而异常安静，机器和昆虫彼此没听见心跳，植物也已连根拔起。那小男孩的笼变成了梦境，秩序相应。卡车开不动了，父亲在埋头修理，而母亲怀抱落日，
睡了一会儿，只是一会儿。不知天之将黑，不知老之将至。这我也非常，这首诗我自己也很喜欢。 ¿Quién se queda y quién se va? Al ocaso aquel niño se esconde tras el tronco de una planta y escucha furtivo las tripas del insecto. Lo que escucha en realidad es el mundo más allá del bicho, las tripas de las máquinas, por ejemplo. Al caer el sol, los pies del niño ruedan inquietos cual llantas de tractor, pues padre conduce un tractor descargado, vacío y detenido en la intemperie desolada. Padre salta del tractor y contempla perplejo la belleza silenciosa del ocaso. Rechaza una llamada terca que no deja de sonar y dice a hijo: todas las cosas que bailan en el horizonte tienen labios, pero solo hablan a las demás cosas, creando los oídos, fundando las palabras. Para negar los oídos de las cosas, el niño escucha furtivo los sonidos de su corazón, aunque en realidad no está escuchando, sino oyendo una forma de escuchar excepcional. El niño ha inventado una sordera propia, ha creado una sordera con alas e ilusoria. ¿Es posible, tras el ocaso de los seres ordinarios, encontrar otro mundo milagroso de ruido y alaraca? ¿Habrá otra persona escuchando, otra puesta de sol hundiéndose? El cielo se tambalea y la tierra, al no haber nadie que conteste su llamada, está inusualmente quieta. Máquinas y bichos no escuchan latir sus mutuos corazones. Las plantas también ya arrancaron sus raíces. Y la sordera de aquel niño de vino reino onírico secuencia acento campesino. El tractor ya no se mueve. El padre arregla el motor con la cabeza enterrada en sus entrañas y la madre, abrazando al sol poniente, toma una siesta, una corta siesta, sin saber que la noche sucede al día y la vejez concluye en muerte. 下面再读一首《梦见老虎》。老虎呢，这首诗，这个曾经被这个像英语里面被那个布莱克写过，布莱克的老虎是非常有名的一首诗。然后那个阿根廷的诗人，阿根廷诗人博尔赫斯写过金黄的老虎，还是黄金的老虎，我忘了，老虎的黄金，对，然后呢，他们都把老虎作为最古老的诗歌的精灵，和这个老虎的原文在写，原声原文。那么我这首诗呢，是写的这个老虎的原声和原文在现代性的我们现在这种生活方式中，它被肢解了，被解构了，被解散了，然后被改变了，变成一个纯粹的符号。变成没有原文了，变成比如说在我们中国有布老虎，有一个出版的系列，好像就在东北这边，在我们小工的你们那个家乡里面，那个一个专门出版各种书的那个系列的，就叫布老虎系列。布老虎，布衣服这个布的老虎。然后呢，那个有一个公司。就是叫老虎基金会，那老虎基金，是不是一个很有名的一个资本的机构？然后还有一个打这个高尔夫球的 Tiger Woods， 就是说老虎已经变成各种各样的商业的这个经济的市场的各种各样的，然后还有坦克，名字叫老虎坦克，武器，也就是说它的名字被各种各样的现代性的。这样一个生活方式全部变，这老虎的原文本身去了哪儿呢？那个古老的物种，那个精灵，那个诗歌的老虎哪儿去了？没了。好，
写这个 Mejor. Entonces, el último poema que vamos a leer se llama Tigre onírico, ¿no? Y el tigre, pues, es un símbolo muy, pero muy importante. En realidad, esto lo tomo inspirado en el poeta inglés Blake y también en Borges, ¿no? Blake escribió un poema famosísimo y Borges también, El oro del tigre, ¿no? Y ellos hablaban aquí del paradigma de antaño del tigre. Esto es importante entenderlo, de ese paradigma de antaño que se refiere al Yuan Wen, ¿no? Al texto primigenio que se refiere a esa figura arquetípica, milenaria, poética, ¿sí? Pero pues hoy en día de lo que yo quiero hablar, es decir, yo como escribí este poema fue pensando en cómo esa figura poética de antaño fue desapareciendo y fue cediendo más bien campo a otra cantidad de cosas. Por ejemplo, en China hay una cosa que se llama la Fundación Tigre, ¿no? Hay otro que es como una serie de una editorial que publica una serie que se llama como Bulahu, el tigre de ropa, ¿no? De trapo, claro, exacto, el tigre de trapo. Está Tiger Woods, el golfista, ¿no? Entonces es como que este tigre se ha convertido más como ya en un símbolo un poco mucho más vacío de ese contenido poético y mucho más metido dentro de la economía, dentro de, incluso hay una figuras en artes marciales, etcétera. Entonces se volvió como, lo voy a decir yo, él no lo dijo así porque él es elegante, pero se prostituyó, ¿no? Decir, el tigre se prostituyó y yo escribí un poema y se los voy a leer. 然后这首诗的写作是直接对应于一个新闻事件。中国的陕西有一段时间，就是那个说又出现了什么什么老虎，然后就是把新闻发出来，照片登出来，后来又被揭穿了，说是假的，那个照片。这个是你们都知道这个是吧？因为这个是中国很大的一个新闻。OK。那个然后呢？最后这个新闻都是假的，不管老虎是假的，变成照片了假的，而且这个报道这个新闻的新闻也是假的。Where is my real tiger? Claro, a ver, hubo una noticia donde al parecer apareció un tigre en Shanxi, si no le entendí mal, ¿no? Claro, entonces apareció en una provincia en China y de pronto se esparció todo el rumor de que había aparecido un tigre, ¿no? Entonces pues cundió el pánico y todo el mundo hablando del tigre y de pronto se dieron cuenta de que era una farsa, era una mentira, era una noticia mentirosa. Y pues esto también me lleva nuevamente a todo el poema. ¿Dónde carajos quedó mi tigre? ¿Dónde quedó mi tigre? Permítanme, les leo mi poema. 梦见老虎，我这是梦的一个真老虎啊。女人像猫一样，有9条命，其中1条给了老虎，他们被老虎身上的重魄力迷住了，把家搬到丛林深处，把床挪到睡眠之外，把浴盆放在枯山水之间。夜里，他们躺在星空下，直接梦见老虎。要是老虎因为被梦见而奔跑起来，每周会小得像迪士尼乐园。而少了1条命的猫，以波斯的一票否决了丛林法则。似乎老虎的命是从亚洲捡来的，死了9次，还活得像是第1次。普拉斯，谢尔维亚·普拉斯，用猫的9条命去换武松身上的活老虎，但那不过是一只活生生的死老虎。死亡剩下的东西把老虎的命缩小的像猫，而被猫吃剩的东西从远东被扔到从近东被扔到远东。裁缝取走了虎皮，郎中取走了虎骨，强盗取走了虎胆，官吏取走了虎牙。为了更深地咬住这个世界的咽喉，大地上最后一个男人已没有一丝老虎的气息，他们嗓子里的虎啸被沥青和蟋蟀声盖过，而老虎本人耸了耸战争的肩膀，在和平条约里
签下猫的名字，然后去打高尔夫，去吸毒，去上网，去为虚无建立一个跨国公司，多好的名命！雅虎、不老虎、跳跳虎，连女人也认可了他的雅痞和礼貌。要想君王般的谈论老虎变得困难了，所以你们奴隶般的谈论它，宠物般的给瓷器上釉般的谈论一只飞老虎，仿佛它从未在非洲的原野上狂奔过，仿佛狂奔之斧纯属谣传。它的前爪正伸进一双耐克鞋，他的骨节变成了轴承，他的内脏嵌入一个吸尘器，像玲珑镂空的美国梦。而他的伤口如树枝上的樱桃，新鲜动人。再给他几天加州的太阳吧。当万箭穿心的老虎世界像猫背一样弓起，女人心安静的有些异样。大地上最后一只猫咪在老虎的天鹅绒怀抱中躺下。老虎身体里的骨玉使女士们动了冰雪心。他们的儿子照猫的样子画符，他们的丈夫在马背上骑虎，他们的父亲用天狼星射虎，而他们自己因老虎的出现而窒息，感到幸福正慢慢围拢，慢慢坍塌，像危险一样。但在危险和坍塌的最高处，老虎已消失不见。大地上最后一只老虎啊，是假新闻和老照片合成的。它已不再吃人，不再被梦见，而人们也已忘记对它说声谢谢。Tigre onírico. Las mujeres, como los gatos, tienen 9 vidas. Una de ellas la ofrendaron al tigre y entonces no supieron con cuántas vidas quedó aquel. Confundidas, mudaron su refugio a las profundidades de la jungla. Trasladaron su cama a reinos más allá del sueño. Pusieron la bañera en medio de un valle marchito y bajo una noche estrellada, acostadas, soñaron al tigre. Y el tigre huyó por sentirse visto en sueños y América se redujo a Disneylandia, pero el gato a quien le arrebataron una vida con un voto de Persia negó la ley de la selva. Cual si hubiesen encontrado la vida del tigre o recogido en algún rincón de Asia, murió 9 veces, pero aún vive como si fuera la primera. El gran Buda permutó las 9 vidas del gato por el tigre vivo que arropó a Uzón. Aunque aquel era un tigre en vida, en realidad ya estaba muerto. Sobras de la muerte redujeron la vida del tigre al tamaño de un gato y las migas de lo que el gato se comió se arrojaron al lejano oriente. El sastre se llevó la piel del tigre, el médico herbolario sus huesos, el ladrón las tripas, el burócrata lo despojó de sus colmillos para apresar mejor la yugular latente del mundo. El último hombre sobre la faz de la tierra ya no siente el respiro del tigre, el intenso rugido del felino está cubierto de asfaltos y grillos, y el tigre se encoge de hombros ante la guerra y a nombre del gato firma el tratado de paz, para luego jugar golf, consumir drogas o navegar en internet. De la nada funda una empresa multinacional con un nombre de primera, el tigre elegante, tigre sapiente, el salto del tigre, y hasta las bellas mujeres reconocen su elegancia, su educador
soporte. Difícil se vuelve debatir como reyes sobre el tigre y entonces debaten ustedes como esclavos, como mascotas esmaltando porcelana, debaten sobre un tigre que no es, que parece no haber atravesado nunca la sabana africana corriendo enloquecido, parece no más que un rumor. Sus garras se estiran para llegar a unos Nike, sus huesos se tornan mecanismos de soporte, en sus vísceras alguien insertó una aspiradora, una refinada fuga como el sueño americano. Y sus heridas, como las cerezas que penden de las ramas, son frescas, conmovedoras. Que alguien le regale unos días más de sol californiano. El mundo del tigre, a cuyo corazón atraviesan 1000 flechas, se parece a la espada arqueada de su hermano el gato. Y tan tranquilo está el corazón de las mujeres, que alguna diferencia tiene que haber entre ambos. El último gato sobre la faz de la tierra ya se ha acostado, envuelto en el abrazo aterciopelado del tigre. El jade de antaño que esconde el tigre en su interior sabe mover el corazón de hielo de todas las mujeres, tanto que sus hijos dibujan al tigre cuando retratan al gato, sus maridos montan al tigre al lomo de un caballo, sus padres apuntan a Sirio para disparar al tigre. Y ellas, al sentirse sofocadas por su aparición, llenas de alegría, lentamente lo rodean y caen, encarnan la amenaza. Pero llegado el clímax del peligro y el colapso, el tigre ya partió hace rato. El último sobre la faz de la tierra no es más que la unión entre una noticia falsa y una foto vieja. Ya no devora humanos, ya no se deja soñar, y nosotros olvidamos decirle en un susurro: gracias, tigre. La verdad, qué bonita lectura. Gracias. Espero que no, espero que ha sido de su interés, espero que no los hemos aburrido. El evento del día de hoy termina con estos 4 poemas y nuevamente quiero darle las gracias al poeta Ouyang por estar aquí con nosotros. Los que lo quieren seguir viendo pueden hacerlo en el Zócalo, en el Festival de Poesía de estos días. Li Chang ya hizo la promoción. Le quiero dar muchas gracias a Pablo. Qué bien traduce, señor. Qué bárbaro. La verdad es un deleite poder leer a Ouyang Jianghe en español, gracias al esfuerzo pues de nuestros pupilos, alumnos del Colegio de México. Así que esperamos que haya muchos más traductores de literatura y poesía china en la UNAM, en Colmex y en los lugares donde trabajamos con el chino. Li Chang, de todo corazón, gracias por traérnoslos, gracias por el tiempo y esperemos que sigas trayendo a todos los chinos que vengan a México, invitados por el Instituto Confucio. Es un gran gusto ver a los alumnos de esta promoción y ver a un gran colega, Ouyang老师，我们那边还有一个学生，阿根廷的，专门来参加。Perdón, aquí con nosotros está Ignacio. Ignacio es nuestro estudiante estrella de muchas promociones. Digo, lo ven joven, pero ya está viejo, ¿eh? Él viene de Argentina a un evento que vamos a tener estos días, por si quieren participar. Yo no lo sé 今天 cómo 我 se 们 llama. 在车上，专门谈起阿根廷，因为比如说我们听了很多的Piazzolla。 Hoy estaban hablando de ti y de Argentina. Nuevamente, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sí, solamente un último anuncio. Quienes quieran seguir al poeta y pues ya esta antología que además de estos 4 poemas, pues tendrá como otros 15 más o menos, algunos largos también. Está a punto de publicarse en Costa Rica por una editorial llamada Casa de Poesía y pronto también en Argentinas por 1000 Gotas. Entonces, pues ellos también le mandaron un saludo muy especial al poeta y pues para todos los que quieran seguirlo, pues esperamos que haya sido de su agrado y que pues puedan conocerlo un poquito mejor. Muchísimas gracias, Liliana, muchísimas gracias, Ouyang lao shi y Li Chang, de verdad, un gran placer. Muchas gracias. Gracias.